buenas tardes, un gusto saludarlos de nueva cuenta aquí en la UNAM Responde, este espacio universitario que desde el principio de la pandemia estamos intentando brindarles a ustedes toda la información relacionada con esta crisis sanitaria con un enfoque humanista y por supuesto científico. Esta tarde hablaremos del órgano más grande que tenemos, que es la piel, y cómo puede resultar afectado por el virus del SARS-CoV-2 de dos maneras, digamos los factores directos que tiene que ver con el uso de agua y jabón, de alcohol o de sustancias que pueden ayudarnos a desinfectar distintas superficies, pero también hablando de todos esos factores que pueden ser emocionales a raíz de la angustia, el miedo, la incertidumbre que podemos sentir durante esta larga crisis sanitaria. Así que quédense con nosotros, es un tema interesante. Recuerden que pueden seguirnos durante los próximos minutos. Además, esta tarde tenemos la reflexión también de Jacobo Dayan, tenemos nuestras recomendaciones de cultura, humor, nutrición, mucho más. Es un programa interesante en donde podemos seguramente aprender algunas opciones que pueden ayudarnos a resolver nuestra vida cotidiana. Y comenzamos como todos los días con un resumen de lo que ocurre en nuestro país y por ejemplo en la Ciudad de México se están brindando distintos tipos de ayuda a la ciudadanía. Por ejemplo en la delegación Coyoacán, en la alcaldía Coyoacán, pues se instalaron algunos kioscos para brindar asesoría médica, pero además también se están pues aplicando pruebas gratuitas a la población. Mientras que en la delegación Benito Juárez, que es una de las más afectadas en esta entidad, pues además de la asesoría se está brindando algún tipo de ayuda económica a la ciudadanía. Vamos pues con este resumen que nos indica cuál es la situación de nuestro país. A las familiares de todos aquellos que perdieron a un médico, a una médica, a un trabajador de la salud, nuestro cariño, nuestra solidaridad, a ustedes que han perdido también compañeros, pero sobre todo el enorme agradecimiento y profundo reconocimiento. 27, 28 y 29 de octubre, es decir, mañana martes, miércoles 28 y 29 de octubre, adelante. Feria Nacional de Empleo 2020 en apoyo a la reactivación económica del país, más de 1,200 empresas van a ofertar cerca de 30,000 vacantes, adelante. Se pueden registrar todas y todos los interesados en ferias.empleo.gov.mx. Hay que ingresar el currículum, el CV, y podrás recibir el link para participar en la feria que sea de tu interés. México ya ha venido avanzando en todos los detalles para la transferencia de tecnología, que es muy compleja, porque recuerden ustedes que se va a producir en México. Y la producción nacional en tiempo y forma. O sea, la meta es tener lista la producción en México y en Argentina para que podamos en marzo tener la vacuna para su aplicación en el caso de México y en el caso de varios países de Latinoamérica. En el 911, que es un conmutador nacional que está regionalizado, se encuentra la información para referir a las personas a qué hospital de su localidad se encuentra disponibilidad de camas. Entonces, no perder tiempo en andar peinando la zona, recorriendo el hospital, recorriendo la ciudad en busca de hospitales vacíos. 911. Localmente también las entidades federativas han puesto a disposición números de emergencia. Por ejemplo, en la Ciudad de México es el de Locatel, pero que es universal es 911. Más o menos en términos de la mortalidad, estamos en este momento teniendo la intensidad de mortalidad que teníamos en abril, que es cuando no había iniciado la fase 3, sino estábamos en la fase de transmisión comunitaria, la fase 2. 70% de ocupación general, este es el incremento. Y camas con ventilador, un poco menos, 68 de ocupación. En el caso del Seguro Social estábamos al 80%, pero con las medidas que estamos tomando se va a ampliar la capacidad hospitalaria en el caso de Chihuahua y así estamos trabajando.
Y bueno, una voz habitual en este resumen inicial es la de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien esta mañana dio a conocer que dio positivo a COVID-19, así que Claudia Sheinbaum estará trabajando y coordinando todas las actividades necesarias para atender esta crisis en nuestra ciudad, pero lo hará en confinamiento para evitar más contagios de los que ya se han dado a su alrededor en estos últimos días, en estas últimas semanas. Y bueno, hablando de todas esas medidas que se deben tomar para evitar el riesgo de contraer el virus del SARS-CoV-2, pues el estado de Texas en Estados Unidos anunció que durante las próximas 2 semanas decretará un estado de queda precisamente para evitar contagios. Vamos pues con las cifras y los números para conocer la situación a nivel internacional por COVID-19. El continente europeo es considerado nuevamente por la OMS como el epicentro de la pandemia, tras registrar récords de infecciones diarias y un incremento de muertes, especialmente en Francia, España y Reino Unido. En Italia se presentaron protestas en contra de las medidas restrictivas por coronavirus. En Milán, Nápoles, Catania y Turín se registraron violentos disturbios y choques con la policía. En España, médicos realizan una huelga nacional para exigir mejores condiciones de trabajo en el sector salud. En Bogotá, Colombia, trabajadores de la salud realizaron una protesta simbólica contra la forma en que el gobierno colombiano ha manejado la pandemia y en honor a sus colegas fallecidos. Suecia registró 1.870 nuevos casos, su incremento diario más alto desde que inició la pandemia. Rusia informa 320 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, una nueva cifra récord de fallecimientos diarios. El país impuso un mandato de uso de cubrebocas obligatorio en lugares públicos a nivel nacional. Bulgaria reporta 2.243 nuevas infecciones, su aumento diario más alto. El país ha impuesto el uso obligatorio de cubrebocas. Reino Unido supera las 61.000 muertes por COVID-19. El recuento entre Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte asciende a 61.116 fallecimientos. En Polonia, el primer ministro Mateusz Morawiecki pidió el fin a las protestas masivas de 5 días por el derecho al aborto y dijo que los manifestantes ignoran los riesgos masivos de la pandemia. México suma 247 muertes y 4.166 nuevos casos en las últimas 24 horas, para un recuento de 89.171 fallecimientos y 895.326 contagios. Las autoridades de la Secretaría de Salud presentaron un plan para reducir los niveles de fallecimiento por COVID-19, el cual se enfoca en la hospitalización anticipada. Así los números, así la situación no solo en México, sino en el mundo, y es que conocer completamente al virus del SARS-CoV-2 y entender su comportamiento lleva su tiempo para la comunidad científica y para la ciencia, y lo que podemos hacer como ciudadanos pues es atender todas esas medidas que nos van dando a conocer, aunque se vayan modificando un poquito con el paso del tiempo. Esta tarde el doctor Carlos Rosales nos explica, por ejemplo, cómo es que este semáforo epidemiológico de riesgo implementado en nuestro país puede ir avanzando o retrocediendo. Vamos a escucharlo. Buenas tardes, doctor. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Nuestro público nos pregunta, ¿por qué el semáforo epidemiológico está cambiando en el sentido negativo? Vamos hacia el color rojo nuevamente. Bueno, recordemos que el semáforo epidemiológico es una representación del número de casos infectados que son graves y llegan a los hospitales. El que los semáforos estén cambiando a naranja e incluso a rojo significa que hay más casos y más graves y llegan a los hospitales. Vimos hace 2 semanas que la mitad del país estaba aproximadamente en color naranja y la otra mitad en color amarillo. Sin embargo, ahora vemos que varios estados como Querétaro, Aguascalientes, Durango, Coahuila, Baja California han regresado al color naranja, y Chihuahua incluso pasó directo del amarillo al rojo. Esto es, más y más personas se siguen infectando y muchos de ellos llegan a los hospitales. Esto es simplemente que las personas no han seguido las recomendaciones para prevenir más infecciones. Es importantísimo que, aunque el semáforo cambie de color
y esto nos permita tener más actividades al exterior, no bajemos la guardia. Todos debemos seguir usando la mascarilla constantemente y usarla bien. Debemos mantener la distancia lo más posible de otras personas. Debemos evitar lugares cerrados y con mala ventilación. Hay que lavarse las manos frecuentemente y evitar tocarse la cara. Si no realizamos todas esas acciones, seguiremos teniendo más y más casos. Por favor, sigan las recomendaciones. Cuidémonos todos. Muchísimas gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor. Y bueno, son muchos los factores que pueden repercutir en el estado de salud de ese órgano que nos cubre, que es la piel. Por un lado, pues el uso excesivo de agua, jabón, de productos que puedan ayudar a optimizar la higiene que es tan necesaria en estos tiempos de pandemia, pero por otro lado también todas esas sensaciones de preocupación, ansiedad, angustia que podemos experimentar durante estos meses de confinamiento y de crisis sanitaria, pero también de cuáles son las repercusiones que tiene directamente el virus del SARS-CoV-2 en este órgano. Estaremos conversando sobre esto y mucho más durante los próximos minutos con nuestro invitado de esta tarde, que es el doctor Rodrigo Roldán Marín, quien es el responsable de la Clínica de Oncodermatología de la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Cómo estás, Rodrigo? Un gusto saludarte en este espacio universitario. Hola, Rosa. Muy bien, un placer estar contigo y con el auditorio. Pues muchas gracias. Tú eres el responsable de esta clínica de oncodermatología, que es una unidad de servicio, investigación y docencia de nuestra universidad, que depende de la Facultad de Medicina. ¿Y por qué no empezamos por ahí para ir identificando cuál es el objetivo de esta plática, cuál es el objetivo de esta unidad y cómo funciona? La clínica de oncodermatología de la Facultad de Medicina es, como bien mencionas, una unidad mixta de prestación de servicios o atención al público, investigación y docencia. Y entonces, tal como se dice, atendemos o brindamos servicio al público en general, no solo a la comunidad universitaria. En realidad estamos abiertos a recibir a cualquier paciente que necesite ayuda. Brindamos obviamente también clases de posgrado dentro de la clínica con los residentes que van a rotar con nosotros, y también tenemos alumnos de pregrado que están haciendo ahí su servicio social. Llevamos a cabo también investigación. La clínica, como el nombre dice, de oncodermatología, está centrada en cáncer de piel, básicamente en la detección temprana del cáncer de piel. Sin embargo, no está limitada exclusivamente a eso, puesto que las mismas herramientas que utilizamos para un diagnóstico temprano y preciso en cáncer cutáneo tienen aplicación en otras enfermedades, en otro tipo de trastornos de la piel. Por ejemplo, padecimientos inflamatorios y también, por supuesto, en alopecia y trastornos capilares. Ok, pues son muchas las tareas que ustedes están desempeñando y bueno, antes de comenzar hay que reiterar que la clínica está funcionando. Más adelante vamos a dar todos los datos y dónde están ubicados, pero para llegar a necesitar o a considerar que necesitamos algún tipo de atención de este tipo, pues vamos a comenzar por lo más sencillo. Rodrigo, ¿qué es la piel? ¿Cuáles son las funciones de este que es nuestro órgano más grande que nos cubre, pero tiene distintas funciones? Platícanos de ellas y cómo estar al pendiente de su adecuado funcionamiento. La piel, como bien mencionas, es el órgano más extenso del cuerpo humano. Cumple una función de barrera, es decir, aísla o limita lo que está en el medio ambiente de los órganos que tenemos dentro. Entonces, justamente impide que penetren virus, hongos, bacterias y, por supuesto, también alergenos. Entonces, esa es una de las funciones. Otra función muy importante es la protección que nos brinda justamente en términos de protección contra la radiación ultravioleta emitida por el sol. Entonces, también evidentemente el cáncer de piel, los trastornos pigmentarios están relacionados con temas de la piel y el medio ambiente, ¿no? Y cómo responde la piel al medio ambiente. Por supuesto, la piel incluye también el pelo y las uñas, o sea, es como una membrana continua que nos protege desde la cabeza hasta la planta de los pies y evidentemente también implica al aparato ungueal o a las uñas. Entonces, justamente nosotros nos dedicamos también, como te mencionaba, a ver problemas de alopecia, trastornos capilares y problemas ungueales. Y evidentemente
evidentemente también tiene una función de sensibilidad, es decir, a través de la piel percibimos diversos estímulos, ¿no? O sea, el calor, el frío, algo rugoso, algo suave, incluso una caricia, ¿no? O sea, incluso puede ser desde cierta perspectiva, es un órgano que nos permite también comunicar o transmitir, ¿no? Entonces, la piel es un órgano muy diverso, extenso y complejo. Está relacionado, evidentemente, con todos los demás órganos y en muchas ocasiones trastornos ubicados en otro órgano pueden tener manifestaciones cutáneas. Y justamente es el caso del virus del SARS-CoV-2. Platiquemos, ahora que estamos en tiempo de pandemia, con todas esas antenitas que pueden estarse manifestando en nuestra piel. Entonces, ¿cómo podemos entender esta relación directa? ¿Cuáles pueden ser las repercusiones del virus del SARS-CoV-2 en este órgano nuestro, Rodrigo? Si bien sabemos que hasta la fecha lo que sabemos de este virus nuevo del SARS-CoV-2, entendemos que es un virus respiratorio y que su principal vía de transmisión es respiratoria, a través justamente de aerosoles y gotículas que emitimos cuando hablamos, cuando respiramos, cuando cantamos, ¿no? Y por eso es la importancia de usar un cubrebocas para limitar esa transmisión. De ahí la importancia también de la distancia y la importancia de evitar lugares cerrados y conglomerados. Si bien eso es lo que más sabemos, cada vez entendemos más que justamente es un virus que tiene una afectación sistémica, es decir, la vía de transmisión es respiratoria, pero la afectación que puede causar en el cuerpo humano puede ser en diversos y múltiples órganos, ¿no? Cardíaco, pulmonar, sistema nervioso central, y la piel no es la excepción. Más o menos un porcentaje entre el 10 y 20% de pacientes que tienen infección por SARS-CoV-2, al momento que empiezan o pocos días después de que empiezan con síntomas respiratorios, pueden presentar también manifestaciones cutáneas. ¿De qué tipo, Rodrigo? ¿Me puedes repetir? Discúlpame. Sí. Perdón. ¿De qué tipo te decía? ¿Algún tipo de irritación, granito? ¿Cuáles son las manifestaciones? ¿Qué es lo que podemos identificar? Claro que sí. Las manifestaciones son muy diversas. Y puede parecer desde piel seca, puede parecer a veces otro tipo de afectaciones virales con exantemas o eritemas maculopapulares, ¿no? Justamente manchas y papulitas o ronchitas, ¿no? Eso nos queda más claro que los términos científicos. Sí, en realidad, al día de hoy, cualquier manifestación en la piel asociada a síntomas respiratorios se debe considerar que es relacionada al SARS-CoV-2 hasta no poder demostrar lo contrario. Y las manifestaciones, como te decía, son muy diversas, son múltiples. Puede ir en ocasiones a veces desde simplemente cambio de coloración en la parte distal de los dedos y en las uñas, ¿no? Porque gente que justamente cuando empieza con la dificultad respiratoria y la tos, la parte distal del dedo se ponga de color azul, justamente como una manifestación de que hay un problema circulatorio en esa zona, ¿no? Justamente hay quien tiene también alteraciones en las uñas, quien tiene alteraciones del pelo. Las alteraciones del pelo las hemos visto más como una manifestación posterior a la infección por COVID. Al parecer es una secuela posterior a la infección y que parece ser estar relacionada con el proceso inflamatorio que desencadena la infección por el virus SARS-CoV-2. Justamente en la clínica de oncodermatología estamos llevando a cabo un estudio para tratar de determinar las causas por las cuales se puede caer el pelo posterior a la infección por la COVID-19 y tratar de identificar si hubiera elementos que nos permitan reconocer esto de manera temprana y tratar de identificar cuáles pueden ser las mejores alternativas de tratamiento para evitar o mejorar o disminuir esta caída de cabello. Esto te lo iba a preguntar, hablábamos al principio que es una clínica de servicio, pero de investigación, y entonces, estando ustedes ubicados donde están, que es en el Hospital General de México, además, o más bien a raíz de este estudio que nos platicas que están realizando, ¿cómo es la colaboración? ¿Cuál es el contacto que tienen, digamos, ustedes o la unidad directamente con los pacientes? No sé si del hospital o cuál es, digamos, su área, el espacio en donde están realizando esta investigación, estos estudios. ¿Están ustedes directamente o a partir de los datos que se dan en los hospitales de México, de la Ciudad de México?
Nosotros estamos abiertos a recibir al público en general, entonces cualquiera que tenga una manifestación cutánea que pudiera estar relacionada con SARS-CoV-2, particularmente si se trata de alopecia o caída de cabello, el paciente en los números de la clínica o en la página web puede tramitar su cita y justamente lo podríamos evaluar. La clínica está ubicada en el edificio o en la unidad de medicina experimental de la UNAM dentro del Hospital General de México, pero está, digamos, aislado o independiente del área de hospitalización donde están los pacientes más críticos o más delicados. La ventaja que esto nos da es que en principio, pues justamente nos dan relativamente más seguridad o menos riesgo de infección. El paciente puede entrar por la puerta 1 como una entrada independiente y a 300, 400 metros se encuentra el edificio de la unidad de medicina experimental y acudir directamente a la clínica. Entonces, si bien estamos como en el ojo del huracán, porque tanto Hospital General de México como Centro Médico Nacional como el Hospital Infantil de México son hospitales COVID, la unidad de medicina experimental es, entre comillas, una especie de oasis en el desierto, porque es un edificio independiente que está aislado de justamente esta área de hospitalización. Evidentemente el riesgo no es nulo, pero tomamos todas las medidas para tratar de minimizar o reducir el riesgo de contagio, tanto para los pacientes como para el personal que labora en la clínica. Exactamente, es un área segura, es un espacio independiente donde se puede asistir a consultas que no necesariamente tienen que ver con el virus del SARS-CoV-2, sino a los pacientes que ya estaban viendo para darles precisamente este seguimiento indispensable. Rodrigo, nos queda poco tiempo en este primer bloque, pero ¿te parece sí, como manera de introducción de los temas que vamos a hablar más adelante, hablemos de esos factores internos, emocionales y externos que tienen que ver con nuestras prácticas y nuestros hábitos que pueden tener también repercusiones en la piel y que no necesariamente está relacionado con la presencia del virus del SARS-CoV-2 o de cualquier otro virus? Por supuesto. Decíamos que una de las funciones más importantes de la piel es esa función de barrera, pero esa función de barrera puede en ocasiones trastornarse o modificarse por agentes externos, justamente el uso de alcohol, de gel de alcohol, el lavado frecuente de manos, ¿no? Son finalmente factores que pueden provocar mayor resequedad o mayor irritación en la piel. Y evidentemente también personas que ya tienen padecimientos cutáneos previos como dermatitis atópica, dermatitis por contacto, ¿no? Que tienen justamente alergia o irritación ante el contacto con una sustancia, o dermatitis atópica que antes se conocía como dermatitis nerviosa. Los problemas emocionales, las situaciones de angustia, de ansiedad, etcétera, pueden disparar o provocar o exacerbar las manifestaciones en la piel de estos padecimientos. Estaremos platicando de todos estos detalles, de cuáles son esas alertas a los que debemos estar muy atentos durante este largo confinamiento, pero si te parece hablemos de lo primero y de lo que es más básico, que es el uso constante de agua y jabón. ¿Esto puede tener algún tipo de repercusión en nuestra piel? No tanto como enfermedad, sino algún tipo de repercusión precisamente para evitar el contagio del SARS-CoV-2. Sin duda, el lavado de manos es una medida crítica y esencial para tratar de disminuir los contagios. Sin embargo, la mayoría de los jabones comerciales, incluso los que dicen ser jabones neutros, en realidad son jabones muy agresivos para la piel. La piel en condiciones normales y de salud o una piel sana tiene un pH ácido. Por lo tanto, un jabón neutro es un jabón que más bien va a distorsionar el pH normal de la piel. Entonces, el uso repetido de agua y jabón con mucha frecuencia ocasiona resequedad, ¿ok? Y existen personas, como decíamos, que pueden tener dermatitis por contacto alérgica o irritativa con el contacto con determinados agentes químicos que están presentes en el jabón, ya sean como detergente o ya sea como perfume o colorante para el jabón, ¿no? Entonces, no queremos decir o no queremos dar el mensaje erróneo de que, bueno, pues si me pasa algo por lavarme las manos me las dejo de lavar. No, para nada. El lavado de manos es, insisto, una medida crítica y esencial para tratar de disminuir el contagio. Y aquí hay un par de intervenciones que podemos hacer para tratar de disminuir los efectos adversos del lavado frecuente de manos.
Una de ellas es inmediatamente después del lavado de manos, aplicar crema, ¿ok? Justamente la piel en la capa exterior, la capa que nos recubre, suele ser una capa de grasa. Y justamente esa grasa es lo que funciona como barrera para evitar que virus, hongos, bacterias y alérgenos puedan penetrar. Como decíamos, el uso frecuente de agua y jabón puede distorsionar o afectar esta función de barrera, resecar más la piel y hacer la piel más vulnerable a que justamente virus, hongos y bacterias y alérgenos puedan penetrar la piel. Entonces, una medida muy sencilla es cada que me lavo las manos, inmediatamente después ponerme crema. Otra alternativa es el uso de jabones que se llaman jabones Sindet. Quieren decir sin detergente. Esto no quiere decir que no laven. Lavan y limpian perfectamente, pero no tienen perfume ni colorantes y por lo tanto la posibilidad de que ocasionen alergia o irritación es significativamente menor. Exactamente, no se trata de dejar de seguir estas medidas de higiene que ya conocemos y que son necesarias, sino de buscar alternativas para cuidar, en este caso, pues las manos que están en contacto directo con agua, jabón y con otro tipo de sustancias de las que estaremos platicando más adelante. También hablaremos de las irritaciones que puede ocasionar en algunas personas el uso constante del cubrebocas. Así que, Rodrigo, regresaremos un poquito más adelante para hablar de esto y de cuáles son las alternativas. Y también regresaremos después de la pausa con nuestras recomendaciones de cultura y con algún otro tipo de información que seguramente será de su interés. Quédense con nosotros, volvemos aquí después de la pausa. La UNAM responde. Qué gusto que continúen con nosotros aquí en este espacio universitario de la UNAM Responde y estamos listos con nuestras recomendaciones para que ustedes puedan aprender, disfrutar o conocer al mismo tiempo que están en contacto con cultura en UNAM en casa. Hoy comienza la 24ª edición del Festival Mix de Diversidad Sexual en Cine y Video. Por primera vez de manera virtual, presenta diversas actividades a través de las plataformas digitales de Filmoteca UNAM. Este año el Festival Mix rendirá tributo al director mexicano Jaime Humberto Hermosillo, haciendo una retrospectiva del cine transgresor que creó este cineasta en el México conservador de la década de los 70. El Museo Universitario del Chopo, en colaboración con la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género, convocan a participar en Desenfocando el Género, taller de cine transfeminista, donde los participantes realizarán un cineminuto para impulsar un acercamiento entre cine y género. Este taller comienza el 10 de noviembre con previo registro y los requisitos para la preinscripción se encuentran en el sitio web del Museo del Chopo. A través de un video, Sala 10 del MUAC exhibe el proyecto del artista mexicano Edgardo Aragón, Mesoamérica, el efecto huracán de 2015, con el que reflexiona sobre las consecuencias ambientales, políticas y sociales de los proyectos explotados por potencias extranjeras en el sureste mexicano. En este video se muestran las paradojas que el artista utiliza como punto de referencia entre los desastres naturales y los ocasionados por el hombre. Durante esta larga crisis sanitaria, económica y de salud, los conflictos armados no han cesado ni mucho menos disminuido. De esto nos habla enseguida Jacobo Dayan. Buenas tardes. Desde el inicio de la pandemia hemos comentado que el secretario general de Naciones Unidas ha estado haciendo llamados al cese al fuego en todo el planeta ante los conflictos armados existentes en estos meses. Estos llamados no han sido escuchados. Es imposible contener el virus mientras los conflictos continúan. El conflicto internacional más reciente que ha traído la atención es un viejo conflicto no resuelto. Las continuas hostilidades en Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán provocan una interrupción directa de la atención médica y una carga adicional para los sistemas de salud
que ya se han visto afectados durante la pandemia. En ambos países los contagios han aumentado cerca del 80% en las últimas semanas. Los conflictos armados deben ser atendidos y resueltos, pero los órganos multilaterales no funcionan como deberían, ni para los conflictos ni para la pandemia. Las escaladas en el conflicto militar crearán el entorno para que el virus se propague, dada la movilización de tropas para el conflicto y el desplazamiento de población. Los odios, los conflictos parecen no detenerse ni ante una pandemia de las dimensiones que vivimos. La violencia es otra pandemia que no ha disminuido, solo ha crecido en las últimas décadas. Los enfrentamientos continúan y la pandemia junto con ellos. Buenas tardes. Así es, las dificultades y los problemas se van sumando. Y bueno, sabemos que con solo una imagen y muy pocas palabras, los memes pueden hacernos reír, pero también reflexionar sobre las distintas realidades que estamos viviendo. Veamos qué nos prepararon Dani Quino y su equipo para esta tarde. Interrumpimos este programa para informarles que No Memes les tiene algo divertido que compartir. Seguiremos conversando sobre las repercusiones que puede traer a nuestra piel nuestro estado de ánimo, nuestro estado emocional, así como nuestros hábitos de higiene. Esto después de la pausa y también más información aquí en La UNAM Responde. Regresamos. Ya estamos de regreso en La UNAM Responde y vamos a conocer las enfermedades crónico-degenerativas de mayor incidencia en nuestro país a través de los reportajes que nos prepararon los chicos de En Trending. Desde el 2018 se tiene el registro de que la mitad de las muertes de los mexicanos son provocadas por la diabetes mellitus, los padecimientos del corazón como la hipertensión arterial, las afectaciones cerebrovasculares, algunos tipos de cáncer e incluso algunos trastornos crónico-hepáticos, mientras que el sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo de desarrollar estas enfermedades no transmisibles. El panorama es poco alentador si consideramos que México ocupa el primer lugar en obesidad infantil y 7 de cada 10 personas adultas padecen estos problemas. De acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública, las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en el país, seguida de la diabetes. Hemos transitado de las enfermedades infecciosas a las enfermedades crónicas. Ahora el 70% de la mortalidad son enfermedades crónicas en nuestro país. El cáncer infantil, a pesar de todo, sigue siendo la primera causa de muerte por enfermedad en menores de edad. Nuestro país es el país con mayor mortalidad posinfarto de América. Es increíble que nuestro país, teniendo las características y las condiciones que tenemos, tengamos tan malos indicadores en salud. De forma continua desde que empezó la pandemia, hemos escuchado las voces de especialistas advertir sobre el riesgo de padecer enfermedades crónico-degenerativas aunadas a la COVID. El mayor interés en estos momentos por parte de las autoridades sanitarias es que las identifiquemos, sepamos de su peligrosidad y podamos prevenirlas para que en un futuro no suceda lo que hoy estamos viviendo. Muchas son las causas de su incremento, desde aquellas que son genéticas hasta las relacionadas con un ritmo de vida donde existe mucho estrés, no hay cuidado de la alimentación y hay poca actividad física. Cada vez personas más jóvenes adquieren estos padecimientos. Si alguien pasa y tiene 20 y tantos años, o 10 y tantos años, que es todavía peor,
y empieza a tener diabetes, entonces en 20 años, a los 40 o a los 50, van a tener problemas cada vez más serios. Eso es el principal riesgo que tenemos, o sea, es el riesgo de la enfermedad, pero también el riesgo de complicaciones que son tan importantes. El desafortunado incremento de estas enfermedades tiene ya varias décadas y también está relacionado con problemas de desigualdad social y económica. Es irregular todavía nuestra atención al grado de que tenemos grandes contrastes a lo largo de nuestro territorio nacional. O sea, esta idea de que la gente es obesa porque es floja, no hace ejercicio, tú eres responsable y tú, eso no funciona. Tenemos que identificar los condicionantes sociales que afectan a la persona. La pobreza es uno de ellos. El factor de riesgo más importante para perder la salud, por encima de fumar, por encima de tener ambos papás con cáncer y uno es ser pobre. Para contener el avance de las enfermedades crónico-degenerativas, el sistema de salud pública se enfrenta a múltiples retos que no serán fáciles de conseguir a corto plazo. Será necesaria la corresponsabilidad de diferentes sectores de la sociedad para conseguir cambios significativos y dejar de ocupar los primeros lugares de las listas a las que nadie quiere pertenecer. Con la recomendación de sana distancia, pues el contacto entre personas se ha visto notablemente reducido. De esto nos habla la cápsula que nos prepararon para hoy, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Los humanos somos seres sociales que necesitamos el contacto físico para expresar nuestras emociones. Al abrazarnos liberamos hormonas y neurotransmisores como la oxitocina y las endorfinas, que nos producen bienestar y actúan en el cerebro para calmar el dolor, al mismo tiempo que disminuyen los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Pero quedarnos en casa y evitar el contacto físico como medida para disminuir el número de contagios de COVID-19 puede afectarnos más de lo que te imaginas. La falta de besos, caricias y abrazos puede debilitar tus relaciones más cercanas y generar en ti una sensación de tristeza, abandono y ansiedad. Sin embargo, cantar, bailar y practicar tu pasatiempo favorito, reír y hacer reír a los demás o hacer un acto de generosidad son actividades que pueden ayudar a contrarrestar las emociones negativas. En el encierro, aprovecha la tecnología para tener una buena charla. Eso fortalecerá el vínculo con tus seres queridos, haciéndote sentir bien. Pronto podremos dar y recibir un abrazo reconfortante. Mientras tanto, cuídate. Tu vida depende de ello. Y hablando de todas estas medidas de higiene y de distanciamiento que son necesarias para evitar o para disminuir el riesgo de contagio del virus del SARS-CoV-2, hablemos de cuáles son las repercusiones en la piel y para ello retomamos nuestra conversación con el doctor Rodrigo Roldán Marín, quien es el responsable de la Clínica de Oncodermatología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Rodrigo, nos quedamos en esa primera parte hablando de lo que puede impactar, pero también de las alternativas para seguir lavándonos constantemente las manos, y hay otras medidas que también debemos atender y que pueden tener algunos impactos en nuestra piel, como es por ejemplo el uso constante de cubrebocas, que puede traer algún tipo de irritación en algunas personas. Háblanos de este tema, por favor. Con todo gusto, Rosa. Los cubrebocas generan finalmente un fenómeno de oclusión, ¿no? Entonces, evidentemente la piel muchas veces en ocasiones por ese fenómeno oclusivo se puede irritar o puede secreciones, ¿no? Ya sea grasa, sudor, etcétera, se pueden quedar como tapados y eso mismo provocar la irritación. Entonces, en las personas que están presentando o manifestando irritación por la oclusión generada por el cubrebocas, una medida relativamente eficaz y que ayuda es hacer un cubrebocas casero a base de una camiseta de tela de algodón para que sea esa la primera capa que quede sobre la piel, ¿no? Una tela natural, no una tela sintética. La mayoría de los cubrebocas están hechos de tela sintética. Entonces, primero un cubrebocas de tela de algodón y sobre eso ya poner el cubrebocas de tela sintética. Eso es una primera es una primera medida que ayuda. Y la otra es, pues obviamente, cada que exista oportunidad y que no exista riesgo de contagio, pues tratar de quitar el cubrebocas, asear, etcétera, etcétera. ¿Esto puede ocurrir tanto con los cubrebocas desechables como con los de tela?
Correcto, porque incluso los de tela, al ser de varias capas, la mayoría son de capas de telas sintéticas, nylon, poliéster, etcétera. Entonces, finalmente esa tela sintética también puede causar oclusión o irritación. Por eso una medida relativamente eficaz es poner primero un cubrebocas de tela de algodón y sobre ese ya poner el cubrebocas de tela sintética, ya sea desechable o de los lavables en casa. Digamos que esta capa lo que hace es proteger la piel al mismo tiempo que la protege de los contagios. Oye, otra situación que estamos viviendo constantemente pues es utilizar distintos productos, por ejemplo, el uso del cloro para desinfectar superficies, para limpiar los zapatos, las suelas de los zapatos, para limpiar los pisos, y esto también puede traer afectaciones a nuestra piel. ¿Cuáles son las alternativas y cuáles son las implicaciones que puede tener el uso de estos productos? Químicos, muchos de ellos. Al igual que con el jabón, estos productos químicos de limpieza justamente pueden provocar resequedad e irritación en la piel. Entonces, una medida relativamente eficaz es usar un guante de algodón, al igual que con el cubrebocas, usar un guante de algodón como de los de la escolta de la primaria, ¿no? Uh-huh. Y sobre eso ya aplicar el guante de plástico, ¿ok? De esa manera existen por lo menos 2 capas antes de que de la sustancia química pueda tener contacto directamente con la piel. Y evidentemente, como mencionábamos, cada que nos quitemos los guantes o la bicapa de guantes, volver a aplicar crema, ¿no? Quizás la medida más importante para disminuir los efectos adversos de los químicos, ya sea de jabón o de las sustancias de limpieza, sería la aplicación constante de una crema blanca no perfumada que mantenga la piel bien humectada. Y lo mismo aplica, por supuesto, para el uso constante del gel antibacterial. Así es. Oye, pues digamos que estas son, las medidas que ya conocemos que ya deberían ser parte de nuestra vida cotidiana en cuanto pues a las actividades físicas, pero también podemos hablar de otras implicaciones que pueden tener impacto en la piel, que es la cuestión emocional, la cuestión de las emociones, la angustia, la incertidumbre que tiene un impacto en nuestra piel. ¿Cómo se manifiesta y digamos cuál es esta relación? Como te decía, muchas personas que tienen o padecen lo que antes se llamaba neurodermatitis, que en realidad es dermatitis atópica, los estados emocionales pueden ser un detonante. No son la causa, pero sí son un disparador, sin duda, de manifestaciones de la enfermedad. Generalmente esta enfermedad o este padecimiento cutáneo se manifiesta por áreas rojas o irritadas que provocan mucha comezón y suelen estar en el área de los pliegues. Entonces, el pliegue antecubital en los brazos, el pliegue detrás de las rodillas, en ocasiones las muñecas, el cuello. En las mujeres es muy frecuente los párpados como una zona afectada por dermatitis atópica. Entonces, en estos pacientes, la mayoría de ellos ya lo sabe, que justamente dentro de las medidas que tienen que adoptar para tratar de disminuir el brote de dermatitis atópica, es justamente no solo tratar de controlar las emociones, porque eso a veces es más difícil, sino justamente evitar el uso de, como decíamos, jabones que tengan perfume, colorantes, y estar aplicando crema constantemente. O sea, como decíamos, esa crema, esa barrera de grasa, es en realidad esa capa que mejor protege y mejor defiende a la piel y mejor le permite hacer esa función de barrera. En estos pacientes con neurodermatitis o dermatitis atópica, la causa por la cual aparece la enfermedad generalmente está relacionada con que sus células de la piel no son capaces de generar una cantidad adecuada de lípidos o de grasas que protejan la piel, o que la produzcan en cantidad adecuada, pero la calidad sea inadecuada. Entonces, por eso en ellos es tan importante sustituir esa capa de grasa con crema. Para seguir protegiendo y que siga cumpliendo esta función. Oye, Rodrigo, independientemente de estas causas que pueden ser pues directas o indirectas, las manifestaciones en la piel pueden darse a partir de, ya nos decías, de resequedad, de enrojecimiento, pues de granitos, esos tipos de dermatitis. Son muchas las lesiones. ¿Cuándo debemos poner atención? Bueno, debemos poner atención siempre, pero ¿cuándo es, necesario acudir con un especialista? ¿Cuándo es necesario atenderlas para atenderlas a tiempo?
Quizás lo más importante es si adoptamos estas medidas de prevención o de alivio, ¿no? Es decir, cambié el jabón y ya estoy utilizando un jabón que no tiene colorante, que no tiene perfumes, que es un jabón Sindet, me estoy poniendo crema regularmente y después de 2 o 3 días de haber adoptado estas medidas persisten las molestias, sin duda es imperativo acudir a consulta. Exactamente. Y en este sentido está, por supuesto, esta clínica, esta unidad de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. ¿Y cuál es la importancia de hacerlo oportunamente? Y no solamente nos hablabas de todas estas medidas que se tienen que tomar o que recomiendas tomar para prevenir, pero en caso de hacerlo, digamos, ya que acudes a un médico, ¿cuáles son estas alternativas para detectar algún tipo de complicación? Pues obviamente tienen que ver más bien con una detección temprana u oportuna, de acuerdo a la velocidad o la prontitud con la que el paciente acude a la consulta. En ese sentido, insistiríamos en que justamente si después de pocos días de haber adoptado estas medidas de prevención no mejora, es imperativo asistir con el médico. Tratar de evitar lo más posible la automedicación, ¿no? Es que a la vecina le dijeron que si se ponía la cremita de no sé qué, y entonces me lo recomendó, o mi tía me dijo que me pusiera, no sé, agua de maicena, o en fin, tratar de evitar de ponernos o automedicarnos, o ponernos cosas que no tengan validez científica, ¿no? En ese sentido, pues justamente para eso estamos los especialistas, para tratar de ayudar a aliviar los síntomas y las manifestaciones y las molestias a la mayor prontitud posible. Y justamente en esta línea lo que te quería preguntar es, además de estos productos que ya nos mencionaste, que sean neutros, sería la palabra ideal, que no tengan ningún tipo de perfume ni de colorantes, ¿hay algún otro tipo de sustancias, por ejemplo, no sé, la miel, y hay algunas otras sustancias a las que podemos recurrir en caso de tener algún tipo de estas manifestaciones en la piel? Idealmente, no, insisto, no cosas caseras, no automedicarse, no ponerse ni miel, ni vinagre, ni bicarbonato, en fin, simplemente diría, lo más importante sería buscar un jabón que sea un jabón Sindet, así los venden en la farmacia, y son jabones blancos no perfumados, y una crema blanca no perfumada, y estarla utilizando recurrentemente. Otra cosa muy útil es no tallar la piel, ¿ok? Tenemos en México muy arraigado ese fenómeno de que cuando nos bañamos tenemos que utilizar zacate, estropajo, cepillo, toallita, alguna cosa como para tallar o restregar la piel. En realidad ese fenómeno de fricción que yo estoy ocasionando sobre la piel resulta justamente como una especie de insulto o de agresión. Entonces la piel normalmente responde y responde irritándose, justamente manifestando que eso no le gusta, ¿no? Y en ocasiones engrosándose u oscureciéndose, que son los mecanismos naturales de defensa de la piel. Esto no trae ningún beneficio, contrario a lo que podemos haber escuchado y aprendido durante muchos años. Lo que sí debemos reiterar es la importancia de la higiene como de la hidratación. Son igual de importantes para complementarlas y ayudar a que siga la piel cumpliendo con esta función de protección. Sí, por supuesto, la higiene, la hidratación y la protección solar. El sol es el carcinógeno ambiental más frecuente al que se expone el ser humano, porque nos da luz de día desde el primer día de vida. Y el daño del sol en la piel es un daño acumulativo, es como si la piel fuera una especie de alcancía y el sol todos los días deposita moneditas. El problema es que son moneditas que en realidad no nos sirven o no nos brindan ningún beneficio. Por eso, conforme vamos envejeciendo y vamos acumulando este daño progresivo del sol, empiezan a aparecer manchas, arrugas y eventualmente puede aparecer cáncer de piel. Entonces, en ese sentido, a pesar de que estemos en pandemia, a pesar de que las medidas de higiene sean la recomendación más importante, no podemos dejar de estresar la necesidad o la importancia de utilizar diariamente protector solar al menos 2 veces al día, en la mañana y nuevamente reaplicarlo al mediodía. ¿Por qué hay que aplicarlo 2 veces? Porque igual que pasa, por ejemplo, con la pastilla de la presión arterial o con determinadas insulinas para el paciente con diabetes, igual que los medicamentos tienen una duración o una vida media, lo mismo pasa con el protector solar. Las sustancias que tiene que protegen la piel solo están estables y activas un determinado tiempo y después de ese tiempo
el beneficio que nos brindan empieza a disminuir o a deteriorarse y es necesario volverlo a aplicar. Para que se siga cumpliendo esta función. Rodrigo, nos queda muy poquito tiempo para terminar la entrevista y entonces terminamos justamente invitando a aquellas personas que requieran algún tipo de atención y de servicio a esta clínica de oncodermatología de la Facultad de Medicina de la UNAM. En nuestra pantalla están apareciendo tanto los datos de la página como los teléfonos para que nos podamos poner en contacto con ustedes y platícanos ustedes, danos la invitación y cuáles son, digamos, los requerimientos, los pasos a seguir para entrar en contacto con ustedes. No hay ningún requerimiento administrativo especial, al contrario, lo que buscamos es hacer las cosas lo más sencillo o simple posible para brindarle la atención al paciente. Entonces, lo único que tiene que hacer es ya sea llamar por teléfono o enviar un WhatsApp al número que sale en pantalla para poder programar su cita. Especificar el motivo de consulta y a la brevedad o disponibilidad que tengamos para atenderle, con muchísimo gusto trataremos de ayudar. Y reiterar, Rodrigo, que no solamente son cuestiones cancerígenas, sino que atienden distintos padecimientos, incluso estos ahora los relacionados con el virus del SARS-CoV-2. Así es, sobre todo insistir en que pacientes que ya hayan tenido SARS-CoV-2 y que estén sufriendo pérdida de cabello, estamos justamente llevando a cabo una investigación para tratar de dilucidar exactamente por qué sucede y qué medidas podemos tomar para tratar de reducir o minimizar esta caída de cabello. Y entonces, además de ofrecer este servicio a la población, pues están cumpliendo otro de los pilares de esta clínica, que es realizar investigación en tiempo real, al mismo tiempo que está sucediendo la pandemia. Así que, pues, esta unidad de medicina se encuentra en el Hospital General de México. Ahí están los datos y solamente a manera de conclusión, Rodrigo, cómo debemos estar alertas a los cambios que ocurran, como nos decías, no solamente en nuestra piel, sino en las uñas y también en el cabello. Pues justamente, como mencionábamos, estar muy alertas de cualquier manifestación en la piel asociada a síntomas respiratorios, tos, dificultad para respirar, fiebre, cansancio, etcétera. Si simultáneamente o pocos días después aparecen manifestaciones en la piel, lo más probable es que la piel, como órgano extenso y que sirve como espejo de lo que sucede muchas veces en otras partes del cuerpo, la piel pueda ser un órgano que nos permita precisar o mejorar el diagnóstico. Muy bien, y las recomendaciones para prevenir prácticamente cualquier tipo de padecimiento es la higiene, la hidratación y la protección solar. Rodrigo Roldán Marín, quien es responsable de la Clínica de Oncodermatología de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, muchas gracias por esta información, por estos minutos y por estos consejos útiles para prevenir y para controlar algunos de los padecimientos de este órgano que es la piel. Muchas gracias y buenas tardes. Al contrario, un placer, muy buenas tardes. Pues ahí están los datos para quien requiera algún tipo de atención. Y ahora terminamos con nutrición y Majo Gallardo nos habla enseguida de cuál es la relación entre lo que cenamos con nuestro peso. Escuchemos. Hoy romperemos un mito que estoy segura que has escuchado. Es malísimo y engorda comer algo luego antes de dormir o en la tarde. Soy Majo Gallardo, nutrióloga clínica y deportiva. Este mito nos viene persiguiendo a lo largo de los años y nadie sabe si es cierto o es falso, y ¿qué creen? Es completamente falso. Les voy a explicar el por qué. No importa qué hora cenemos, sino qué cenamos, o sea, la calidad de nuestra comida. Y no nada más de la cena, sino de todas las comidas durante el día, y respetando obviamente las cantidades de todos los grupos de alimentos que nos corresponden. Tampoco estoy diciendo que podamos cenar lo que queramos. Podemos hacer cenas ligeras y ricas o un poquito más pesadas. Depende de los gustos de cada persona. Pero puede ser, se me ocurre, a lo mejor unos nopales con queso panela o Oaxaca con unas tostadas horneadas, o qué tal unas quesadillas de tortilla de maíz con queso Oaxaca y champiñones, o una ensalada de atún con aguacate y unas galletas integrales. Pero si eres de los que prefieres cenar un poco más ligero, puede ser una fruta con yogur sin azúcar o yogur griego con unas almendras, o un licuado de leche descremada, manzana y canela, o incluso un pan de caja integral con mermelada sin azúcar y un té. Pero lo que sí te recomiendo es no irte a dormir sin cenar, por lo menos algo ligero para evitar ayunos prolongados. Otra cosa muy importante,
No importa si eres de los que cena mucho o se queda con hambre. Todo va a depender que no me tengas un ayuno tan prolongado posterior a la cena, porque eso va a hacer que hagas atracones y a lo mejor ahí es donde entran las calorías extras y a lo mejor ahí sí puede haber un poco de riesgo de engordar. Espero este tip te haya funcionado y los veo en el siguiente video. Para que todos estos consejos funcionen, pues hay que aplicarlos. Y con esto terminamos un programa más de la UNAM Responde. Recuerden que seguimos leyendo todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales y los números de WhatsApp. Y también recuerden que tenemos una cita mañana completamente en vivo a las 2:30 de la tarde por TV UNAM. Adiós.